Bien, comenzamos con esta unidad donde vamos a hablar sobre sensores, algunos tipos de sensores y vamos a ver algunas características y casos de componentes reales, ¿sí? Entonces, bien, vamos a empezar primero con uno bien sencillo, una idea bien sencilla, digamos, ¿no? Entender esto, que es quizás el sensor más común, que es un switch mecánico, digamos, ¿no? Es un switch, en definitiva es un switch que se va a activar cuando se le haga fuerza sobre digamos, sobre esa leva, ¿no? Entonces, me voy a quedar acá con el anotador, acá, ¿no? Si yo hago fuerza acá, esto trabaja, ¿sí? Hay muchos tipos constructivos de esta parte mecánica, según el tipo de pieza, el tamaño de la pieza que quiera sensar, y simplemente lo que hace es un switch que maneja contactos abiertos y cerrados, ¿no? Puede que tenga las dos posibilidades o una sola, pero básicamente es un switch que o abre o cierra un contacto. ¿Por qué empiezo explicando esto, no? Porque en definitiva también acá empieza el concepto de sensor. Si yo se lo tengo que explicar a una persona que no sabe, digamos, acá empieza el concepto de sensor, ¿no? El sensor aplicado. Es decir, esto se va a transformar en un 0 o en un 1 según sea detectado o no la pieza. Y el valor que me va a dar de respuesta va a depender de lo que yo pueda conectar en estos contactos, ¿sí? O sea, debería yo tener el dato de cuánta corriente, con qué cargas de qué tipo puedo conectar en estos contactos y con eso dimensiono qué carga puedo conectar, que generalmente es una carga que puede ser importante también, ¿no? O sea, puede ser baja, pero puede ser alta. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque después lo que vamos a ver es que en la realidad, digamos, más actual, la mayoría de los sistemas de sensado no son así mecánicos, sino que son electrónicos. Y ahí es donde vamos a destacar esas ventajas, ¿no? Pero bueno, este es el sensor más sencillo, ¿sí? Cuando yo paso a los sensores del tipo electrónico, la diferencia es que este tipo de sensores trabajan con contacto físico, como dice acá, es decir, la pieza tiene que tocar esa leva que está ahí. Pero, digamos, también lo que vamos a encontrar, como decimos, muy desarrollado, digamos, ¿no? Es que hay sensores que en realidad no necesitan tocar la pieza, por eso lo llamamos sensores sin contacto. Sin contacto, es decir, en todo caso, si la pieza está tocando el sensor, eso no debería pasar, el sensor se puede dañar. Este sensor tiene una zona en la cual va a sensar, ¿sí? O sea que no tiene que tocar la pieza. Puede que pase muy cerca, pero no la tiene que tocar, ¿sí? Tema por el cual también se rompen en la industria, ¿no? Cuando esta rosca se mueve por vibraciones o no está bien fijada, una pieza puede golpear contra el sensor, digamos, ¿no? O sea, el sensor básicamente está diseñado justamente para no estar en contacto, para estar en zonas donde hay piezas que están en movimiento, ¿sí? Entonces, acá vemos algunos de esos tipos de sensores, ¿no? Los inductivos, que ahora vamos a analizar algunos detalles, ¿sí? Los capacitivos, los ópticos, los de efecto tipo Reed, que se usan mucho en la neumática, también los vamos a ver ahora, ¿no? Lo que vemos acá es la simbología y en cierta manera un poco también, digamos, la simbología con la cual está normalizado y se utiliza dentro del software de simulación que yo estaba usando con ustedes y les mostraba los ejemplos, que es el FreeSim, digamos, ¿no? Igualmente es el símbolo normalizado. Lo que vemos acá es eso, que son sin contacto. Entonces, a partir de ahí, la diferencia, ¿no? Entre lo que es un sensor mecánico, que tiene netamente características eléctricas, y todas las que vamos a ver ahora de un sensor electrónico, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo cada uno en detalle. Un poco acá el tema de la simbología, como para sintetizarla, ¿no? El sensor se va a dibujar con un cuadradito, ¿sí? Donde puede que esté o no el símbolo del sensor, pero si está, fíjense que eso está estandarizado, está normalizado y está buenísimo para entenderlo rápido, ¿no? Esto sería el símbolo para el sensor inductivo, capacitivo, el óptico y el magnético, o sea, cuando lo que se detecta es un campo magnético, ¿no? En el caso del óptico, esto habría que pensar que es un LED, eso sería mucho más claro. En el caso del magnético, me gustaría hacerles esta aclaración, digamos, que es la siguiente. Cuando yo uso este tipo de sensor, ¿sí?
Este tipo de sensor de efecto Reed lo que detecta es un campo magnético. Bueno, este campo magnético, en el caso de la neumática, es un imán que está en el pistón, o sea, dentro del émbolo, ¿no? Si este es el émbolo y acá está el vástago, ¿sí? Va a haber un imán, un anillo de imán, así como si fuese un aro para el pistón, pero de imán, que este sensor puede detectar, ¿sí? Eso es importante, se usa mucho en la neumática. Bueno, precisamente por un montón de características que íbamos a ver muy claras, ¿no? Pero esa sería la idea. Por ejemplo, ¿no? Más allá de que podría ser cualquier imán, en el caso de la neumática está dentro de un pistón. Fíjense acá, este símbolo tiene, digamos, el indicativo del sensor, si es que lo tiene, y después tiene colores, ¿sí? Hay un cable marrón, hay un cable azul y hay un cable negro, ¿sí? Entonces, ese cable marrón generalmente va a estar con la sigla BR de Brown, ¿sí? Ese cable azul va a estar con la sigla de Blue, porque, digamos, eso es estándar. Este sensor, como tiene electrónica, hay que alimentarlo. Entonces van 24 volt, por ejemplo, cable marrón el positivo, cable azul el negativo. Y el cable negro, que es la salida del sensor, es la respuesta. O sea, lo que yo estoy esperando del sensor es lo que me va a dar por acá, que generalmente puede ser un cable negro, y por eso ponemos la sigla BK de Black, ¿sí? También puede ser que haya un cable blanco, pero lo más estándar sería esto. Si son alumnos que estudian electrónica, hablar de lo que sigue, que es los tipos de salida, es un poco más sencillo. Si son alumnos de electromecánica, donde quizás todavía no vieron tanta electrónica, o por lo menos la lógica de los transistores, hay que hacer pie en esto, ¿no? Por eso se los explicaba al principio. La respuesta del sensor va a ser un 0 o un 1, con 0 o 24 volt, por ejemplo, como acá. La única diferencia es que acá hay un switch que se abre o se cierra, y acá eso no va a pasar. Acá va a ser una salida electrónica, ¿no? Va a ser un transistor dándome esa salida. Y creo que se puede hacer esa diferencia, hay que hacerla, ¿no? Porque, digamos, es distinto, no lo puedo usar exactamente igual. Acá les agrego otra simbología, o sea, agregarles un dato más, porque también puede haber, así como hay a la salida un cable negro, puede haber un cable blanco, ¿sí? Para indicarte que tenés una salida normalmente abierta o normalmente cerrada, o sea, o tenés las dos salidas, ¿no? Tenés el cable marrón para el positivo, el azul para el negativo, vamos a ponerlo acá, esto lo conecto a positivo, esto lo conecto a negativo, y acá tengo una salida, que es este contacto normalmente abierto, y esta salida, que es este contacto normalmente cerrado. Vale decir, cuando este sensor detecte, si esto me diera un 1, esto me daría como respuesta un 0, ¿no? Después habrá que ver qué es lo que hago yo con este 1 o este 0, pero en definitiva esa sería la idea, ¿no? Para hacer contraste con la parte mecánica. Vamos a avanzar un poco con lo más interesante de todo esto, que es, insisto, al principio, dentro de las primeras explicaciones en una escuela o en una tecnicatura, yo con pensar en un sensor que tiene un solo cable de salida, ya lo puedo entender perfectamente. Supongamos que tenemos el cable negro, tenemos como dos opciones, digamos, ¿no? Que cuando este sensor detecte me dé 24 volt, o que cuando este sensor detecte me dé 0 volt, ¿sí? Ahí va de que la lógica del sensor, la salida del sensor, sea PNP o NPN, ¿sí? Eso es un concepto netamente de electrónica. Igualmente acá esto es muy sencillo, y generalmente más que hablar de PNP o NPN, lo que tendríamos que hacer es, si este es el esquema del conexionado del sensor, lo que yo puedo pensar es que si esta es la carga, aclarar que ese contacto, por más que sea un contacto electrónico, obviamente tiene que tener una carga para poder sacar la corriente, ¿no? O sea, eso es básico de la electricidad. Si esta carga está conectada a negativo, esta carga va a tener corriente cuando esta salida esté en valor positivo, ¿no? Porque eléctricamente hablando, si no hubiera diferencia de potencial, por acá no circula corriente. Yo creo que ese es el primer razonamiento que hay que hacer sacar a los alumnos antes de hablar de PNP o NPN. Sino decir, tenés que fijarte que es un circuito eléctrico, esto es una salida, y cuando esta salida sea positiva, entonces esta carga va a tener corriente, porque esta carga ya está conectada a negativo, ¿sí?
Si yo acá, en lugar de mandar un valor positivo, pongo un 0 volt, o sea, pongo los 0 volt, como estoy a igualdad de potencial entre la salida y este 0 volt, entonces no tengo circulación de corriente. Entonces digo, acá lo que hay que analizar más bien es el tema de la lógica desde el punto de vista de la electricidad, ¿no? Sin caer en el concepto del NPN o PNP, que después de todo, digamos, si sos de electrónica, seguramente lo estás viendo con más claridad. Igualmente para esto es la respuesta de un sensor, ¿no? Entonces, analizando este circuito, después me meto con todo este tema de si es PNP o NPN, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Para un sensor tipo PNP, la salida conecta a 24 volt, lo que decíamos recién, o sea, yo tengo que tener un valor positivo. Obviamente esos 24 volt sabemos que lo va a tomar de la alimentación, por eso podríamos hacer este dibujo tranquilamente, y eso va negativo, ¿no? O sea que la conmutación es positiva, ¿sí? Ahora, digamos, eso es independientemente, ¿no?, del tipo de contacto que yo tenga, ¿no? Tengo que pensarlo por ese lado, ¿no? O sea, ¿qué respuesta voy a tener? Si un 1 o un 0. Pero bueno, ahí está un poco la idea. ¿Conecta o desconecta positivo? El otro tipo de situación es que en realidad la carga ahora, si yo lo analizo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si esta carga ya está conectada a positivo, ¿no? Siempre hay que entender eso, la carga, y van los mismos conceptos de cualquier, digamos, carga eléctrica, ¿no? Tiene un consumo y hay que ver en este caso si ese transistor soporta ese consumo. Yo tengo esta carga conectada a positivo, la única opción de que circule corriente es que de esta salida haya un 0 volt, digamos, ¿no? Para que la corriente pueda tener un camino para circular, es decir, genere una diferencia de potencial. Si yo acá a la salida tengo un positivo, entonces no tengo forma de tener corriente. Y si no tengo corriente, esta carga no se va a excitar, ¿sí? O sea, tenemos la diferencia de potencial para generar la corriente, para excitar la carga. Entonces, este tipo de sensor es el NPN, ¿sí? La salida conecta al 0 volt, o sea, al negativo, o sea que se viene hacia este 0, que obviamente es la fuente, por eso este positivo es correcto que va a mandar la corriente para este lado, no hay otro negativo para donde pueda ir, ¿sí? Entonces ahí lo que tengo que entender es que cuando el sensor es tipo NPN, lo que me da la salida es un 0 volt, ¿sí? Entonces cuando me pone 0 volt, ahí mi carga circula así. Por eso esto es cómo se conexiona el sensor. Vale decir, si el sensor es tipo PNP, se conecta así, y si el sensor es NPN, se conecta así. Pero más allá de cómo se conecta, yo tengo que saber qué respuesta me da para saber qué es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? También explicar que, acá les voy a mostrar cómo sería el tema de la conmutación ahí. Entender que esta carga, ¿sí? Esta carga puede ser una carga como puede ser un solenoide de una bobina, ¿no? Yo podría mandarle directamente esa corriente a la bobina de una electroválvula, por ejemplo. No sé si es lo más recomendable, pero se podría hacer. O sea, eso podría ser una carga. Podría ser un LED, ¿no? Un sistema de indicación luminosa al cual yo le conecto eso como consumo. Otro tipo de carga, ¿sí? O, mejor caso, y ahí es donde yo quiero hacer pie para después explicarle la parte electrónica del PLC, que ese LED al que voy a conectar, en realidad, ¿no? Ese LED, o sea, esto podría ser un LED que yo veo, ¿sí? Traten ahí de creerme que dibujé los rayitos. Este que está acá, en realidad lo que hace es, digamos, hablarle a un fototransistor, ¿sí? Y este conjunto es lo que se conoce como optoacoplador y van a ser las entradas de un PLC, por ejemplo, ¿sí? Entonces digo, carga puede ser cualquier cosa mientras esté dentro de los consumos que este transistor admite, cosa que tengo que ver en la hoja de datos, pero digo, podría ser que conecto carga física directa como un solenoide, un LED, ¿sí? O la bobina de un relé, ¿por qué no? De hecho eso se hace bastante.
Entonces yo conecto la bobina del relé al sensor y después con los contactos del relé hago una parte del automatismo. O sea, eso se hace. Cargas de verdad, ¿no? Un relé, un solenoide, una lámpara, o sea, una iluminación, un LED. O, más claramente, yo me quedaría con esta parte, que es la de que esto sea la entrada de un PLC, que básicamente es un optoacoplador. Entonces, esta carga es eso, ¿sí? Ahora, si la lógica del PLC es NPN o PNP, bueno, así yo tendré que poner los sensores que correspondan, ¿no? Si no, no va a funcionar. Ahí es donde creo que está la principal complejidad de todo eso. Bien. ¿Cómo funciona este tipo de sensores? Básicamente lo hago bien genérico. Tenemos un oscilador, ¿sí? O sea, el sensor tiene un oscilador y según el parámetro que sense, ya sea inductivo, capacitivo, digamos, lo que va a hacer ese oscilador es, digamos, ir variando su amplitud en función de lo cerca que esté una pieza, ¿no? O sea, si esta pieza está a esta distancia, este oscilador, captando esa pieza, y eso es lo que define el tipo de sensor, va variando su amplitud. Cuando la amplitud se hace cero, o sea, cuando hay una variación, este es el símbolo de una puerta Smith Trigger, ¿no? Cuando hay una variación, eso genera un flanco, y ese flanco, digamos, ¿no? O sea, donde es detectado, se lo adecúa eléctricamente y se le da esa salida de potencia. Insisto, esta salida de potencia, lo que venimos de ver recién, ¿no? Podrá ser PNP o NPN. De las dos maneras, digamos, funciona bien. Interesante eso, ¿no? O sea, decir, así funcionan los sensores. Insisto, no vale, digamos, sí vale la pena si estudias electrónica porque es para entender cómo funciona el sensor, pero digamos, desde el punto de vista de la aplicación, funciona básicamente así. Entender que este tipo de sensores no tienen básicamente reparación, porque realmente eso está todo encapsulado dentro del chasis del sensor, que generalmente son muy pequeños, y la verdad que estos sensores, si la parte de potencia, ¿no? Como en toda la electrónica, si la parte de potencia está bien dimensionada, excepto un golpe, o sea, excepto un fallo mecánico, tiene una vida útil muy prolongada, ¿no? Obviamente que hay que alimentarlos con una fuente del valor que corresponda, filtrada, etcétera, ¿no? Avanzo ahora hacia otro concepto que es este, que es el de histéresis, ¿sí? Que es muy presente en los sensores. Fíjense, acá tenemos el dibujo de un sensor y digamos que esta SN es la distancia nominal a la cual el sensor detecta, ¿sí? O sea, el sensor detecta ahí. O sea, por ahí detectaría, ¿no? Sería parecido a lo que yo veo cuando veo, digamos, cómo toma un micrófono, digamos, ¿no? ¿Cuál es la zona de máxima captación? Entonces, si la pieza está acá, capaz que no la ve. Si la pieza está acá, no la va a ver, ¿sí? La pieza tiene que estar dentro de esta zona aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede? Ahí, supongamos que aparece la pieza, ¿sí? El sensor detecta y ahí queda como una zona determinada que es de histéresis. ¿Y qué quiere decir? Digamos, cuando la pieza se va, ¿sí? El sensor es como que, digamos, necesita que la pieza se aleje una cierta cantidad para poderte garantizar que la próxima pieza la va a detectar. O sea, si, digamos, la pieza no se retirase este valor aproximadamente, ¿sí? El sensor seguiría como detectando la pieza anterior. Es como que memoriza la pieza anterior. Entonces, si antes de haber corrido una distancia considerable, que es lo que te determina esta histéresis, yo le puse a detectar otra pieza, puede ser que el sensor confunda y en lugar de contarte dos piezas te esté contando una. ¿Sí? Eso tiene que ver con la frecuencia a la cual yo voy a poder trabajar, es decir, cuán rápido pueden pasar las piezas por delante del sensor para que éste pueda determinar y diferenciar entre que pasó una y pasó la otra. ¿Ok? Eso sería un poco a veces, ¿no? Como la forma de entenderlo. Es como que memoriza, hay que darle espacio y obviamente si este espacio hay que recorrerlo, eso lleva un tiempo, ¿no? Entonces lo que le estoy dando es al sensor un tiempo para que se olvide de la pieza anterior y llegue la próxima. Si no, el sensor, digamos, va a quedar como nublado y va a estar viendo una sola pieza. O te va a contar erráticamente, o sea, van a pasar 10 piezas y va a haber contado 6 o 7. Puede pasar eso, ¿no? Entonces digo, ahí tener en cuenta la histéresis. Más allá del parámetro, la única forma es probarlo y acomodar, por eso no es una cuestión solamente estética, los sensores tienen todo esto,
que es el sistema de roscado para que vos puedas, con estas dos tuercas, digamos, poder acomodar el sensor a la distancia que tiene que ser. Acá es vital la distancia. Por eso, si vos lográs que este sensor esté correctamente calibrado, es fundamental que esto quede correctamente sujetado, porque si esto se corre un hilito de rosca para atrás, quizás el sensor deja de detectar o pasa esto de que memoriza la pieza anterior. Es así de importante el tema de la sujeción, ¿no? Entonces digo, por eso ahora les quiero agregar esta información, que es un sensor, digamos, son como diferentes tipos constructivos de chasis, que puede ser para un montaje rasante, es decir, se coloca al ras de la superficie por donde va a pasar la pieza, o saliente, quiere decir que tiene que haber un espacio alrededor de un cabezal del sensor que queda bien determinado porque, como se ve acá en la figura, acá la rosca llega hasta el último, digamos, el último hilo de rosca es el fin del sensor y acá hay como una suerte de cabezal, digamos, ¿no? Estos son para hacer montaje saliente, estos son para hacer montaje rasante, ¿no? Así que hay otro parámetro importante de los sensores, cómo va el montaje. Y muy importante esto, de hecho después les voy a mostrar una filmina de accesorios, porque digo, hay que entender eso. En este tipo de sensores, la falla puede ser que el sensor se movió un hilo de rosca o un hilo y medio para atrás. Esa es la realidad, ¿eh? Puede funcionar perfectamente, pero se desplazó y entonces no te detecta y una parte del programa del PLC se frena en ese sensor solamente porque esta tuerca estaba floja. Esa es un poco la realidad digamos, de las máquinas, ¿no? O sea, estando en movimiento, o sea, vibraciones, esto tiene que estar bien sujeto. Es tan importante como elegir el sensor adecuado. Acá otro parámetro que es más genérico que para los sensores, pero justamente en los sensores tiene mucho que ver, por eso les guardé algunas filminas con respecto a eso, que tiene que ver con el grado IP. El grado IP sería, digamos, para qué ambientes el sensor está diseñado, o sea, en qué ambientes puede funcionar, ¿no? O sea, hasta dónde puede trabajar, a cuánta temperatura, puede haber humedad, o sea, un sensor es apto o no es apto, por ejemplo, para trabajar en la manufactura de la carne. Si yo tengo una máquina que procesa, por ejemplo, pollo, entonces ahí seguramente va a haber humedad. ¿Ese sensor sirve o no sirve? Seguramente sirve el que sirva, es decir, buscar el que se adecúa. Muy importante entonces para todos los componentes industriales el grado de protección IP. O sea, el grado IP es el grado de el índice de protección que tiene ese componente. Escala para cualquier componente industrial, pero en el caso de los sensores es bastante claro, digamos, ¿no? Fíjense, el grado IP, que no tiene nada que ver con la IP de una dirección web, ¿no? Justamente coincide el nombre, pero nada que ver con eso, porque después cuando hablemos del grado IP, o sea, la dirección IP de un dispositivo de Ethernet, entonces ahí sí vamos a decir la misma sigla, pero esto no tiene nada que ver. Esto es el índice de protección. Tiene dos siglas. La primera sigla es el primer número, es el primer dígito, y este es el segundo número, y es el segundo dígito. Entonces, por ejemplo, si vemos este de acá, IP67 quiere decir 6, que es a prueba de polvo, porque el primer dígito indica eso, protección contra objetos y polvo, o sea, contra los sólidos, y el 7 es la protección contra líquidos. Por eso acá dice, si es 7, protección contra inmersión durante un tiempo determinado. O sea que este sensor lo pondría hundir en el agua y sacarlo, obviamente en ese tiempo determinado, ¿no? Pero lo podría hundir y sacar y el sensor sigue funcionando, ¿sí? Fíjense que si esto fuera IP66, dice protección contra los aguaceros. Quiere decir que en realidad no está sumergido, sino que va a recibir como una llovizna de agua, ¿no? En fin, interesante ver todo eso. Fíjense acá las diferentes clasificaciones que da, ¿no? Líquido pulverizado, salpicadura, chorro de agua, ¿sí? Acá los primeros grados es protección contra gotas de agua, protección contra el goteo con una inclinación de 15 grados. Así, si el sensor estuviese inclinado, si recibe goteo. Este número es importante porque el sensor seguramente electrónicamente funcione, el tema es que el ambiente puede ser que no le dé mucha vida útil, digamos, ¿no? O ninguna. Bien, contado esto, entonces ahora, para sintetizar esta parte, ¿sí?
sensores, ¿sí? Con contactos abiertos o cerrados, eso no importa. Tipo PNP, salida que me da 24 volt, en el caso de estar alimentado con 24, ¿no? Tipo NPN, me va a dar una salida 0 volt, ¿sí? Entender que tanto para el PNP como el NPN, estos son los tipos de carga, ¿sí? Y esos tipos de carga pueden ser cargas reales, como un relé, un solenoide, una carga como un LED, por ejemplo, ¿sí? Y, si no, para ya meternos en el tema, la entrada de un PLC, que básicamente es un LED que comanda un optoacoplador, ¿no? Ahí tenemos un poco el tema de la lógica de los sensores. ¿Cómo funcionan? Digamos, ¿no? El tema de que van a detectar en una zona, o sea que, por eso digo, es importante el tema de, digamos, tener claro que el sensor no se debe mover y hay que calibrarlo en práctica, porque este oscilador, que obviamente es muy sensible, entonces, según el tamaño de la pieza, según el tipo de material que voy a detectar, así sea inductivo o sea capacitivo, y vos lo que quieras detectar es algo inductivo o capacitivo, igualmente el tipo de objeto con todas sus características influye mucho en la zona de detección, por este oscilador, ¿no? Por eso lo muestro como un bloque. Y acá los dos tipos de salida, que hay que tener en cuenta la característica de potencia que puede tener esa salida, ¿no? Potencia, sencillamente, lo podemos pensar como el producto de la tensión, que ya sabemos que va a ser una salida de 24 volt, por la corriente máxima que me va a permitir ese sensor. Me va a decir, este sensor soporta, por ejemplo, 300 mA, ¿no? Entonces, 24 por 300 mA me va a dar una cantidad de potencia. Sé que lo que le puedo conectar va a tener que estar dentro de ese rango. Otro parámetro importante, el tema de las distancias, en cuanto también a hasta dónde se aleja la pieza que estoy detectando para poder lograr que el sensor me detecte la próxima llegada de pieza, los tipos de montaje, la fijación, ahí todos parámetros, tips básicos de los sensores, el grado de protección IP, ¿sí? Entonces bien, ahora para avanzar un poco más, lo que vamos a ver es algunos tipos de sensores, ¿sí? En principio acá, el sensor inductivo, ¿sí? El sensor inductivo que, digamos, tiene la característica de detectar piezas sobre las cuales puede inducir. O sea, hay que explicar que esto es un transformador, básicamente, y que si este transformador yo le pongo un material plástico, ese transformador no puede inducir. Ahora, si yo le pongo un material, digamos, sobre el cual puede inducir, va a poder ser detectado. O sea que el sensor inductivo tiene la característica de poder detectar materiales sobre los cuales puede inducir. Ahí vemos, digamos, ese campo magnético que hay y ahí donde tiene que estar la pieza que lo interrumpa, ¿sí? Obviamente que eso es independiente de que sea PNP o NPN, o sea, cuando una pieza, por ejemplo, la cabeza de un tornillo está dentro de esta zona, cambia esa amplitud de oscilación, es detectado y eso da la conmutación a la salida, sea NPN o PNP. Y fíjense acá que está el cable marrón como positivo, el azul como negativo, ¿sí? Y la salida, que es este cable negro, que ya sabemos que puede ser PNP o NPN, ¿sí? Eso es inductivo. O sea, inductivo solamente va a detectar materiales sobre los cuales se podría inducir. Insisto, el tipo de material y el tamaño de material influyen mucho en la salida, digamos, en la detección del sensor, ¿sí? Sensor capacitivo, funciona con otro principio. Es como que en el cabezal lo que tenemos como un capacitor, digamos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que un capacitor es un componente que almacena energía de manera de campo eléctrico dentro de dos placas y esas placas, digamos, entre esas placas hay un dieléctrico, ¿sí? Un material dieléctrico. Entonces, acá es como que estas placas están ubicadas así, ¿no? Están ubicadas como abiertas y el campo para el material dieléctrico es esta zona del medio, esta zona de acá. Entonces, cuando tengo aire, tengo una capacitancia, pero si meto cualquier otro material, ya tengo otra capacitancia, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Cambia el dieléctrico, o sea, cambia el material, y al cambiar el material, ustedes se acuerdan que el dieléctrico, digamos, ¿no? Hay una constante, que es la constante del dieléctrico, y entonces la capacidad
es esa constante por la dimensión física de ese capacitor, ¿no? El área sobre la distancia. Entonces, esta constante va a cambiar de acuerdo a lo que yo ponga acá, que puede ser el aire o un lácteo, una fruta, una verdura, un cartón, la mano, cualquier cosa que le ponga adelante básicamente al sensor capacitivo la va a detectar, ¿sí? Por eso generalmente lo que vas a encontrar es que ahí tienen un tornillo de ajuste, porque en realidad hay que ajustar la sensibilidad, porque si no puede que el sensor detecte el borde que tengo enfrente, digamos, ¿no? O sea, si yo tengo poco espacio para la detección, quizás esto que está acá enfrente y la pieza viene por acá, me va a detectar esta superficie. Puede pasar. Entonces por eso tiene un tornillo de ajuste, ¿sí? Bueno, eso es el sensor capacitivo. El efecto capacitivo se usa para más aplicaciones también, pero en principio esto es para sensar dentro de sistemas del tipo electroneumáticos, ¿no? Como para acotarlo a un campo. Pero el principio de funcionamiento es el de la capacitancia. Bien, acá ahora mostrarles otra aplicación que son los sensores ópticos, ¿sí? Los sensores ópticos van a trabajar distinto, pero digamos tenemos tres configuraciones básicas que son como quizás las que más encontramos, ¿no? Es decir, hay un transmisor de luz y hay un receptor de luz. Este es el primer concepto. Y el más fácil de entender es el que es una barrera. O sea, es decir, tengo un transmisor y tengo un receptor. El transmisor emite luz, el receptor la recibe y cuando este haz de luz es interrumpido por la pieza que estoy detectando, entonces ahí el sensor da por validada la detección. Puede que tenga el cuerpo del transmisor y del receptor por separado, eso es una barrera. También entender que esta es una luz, en los tres casos una luz de infrarroja, que esto tiene una lente que está polarizada. Conclusión, por lo general ninguna otra luz afectaría al sensor, vale decir, el receptor es como que solamente podría ver la luz del transmisor. Puede pasar que haya algún reflejo, alguna longitud de onda que se pase, puede pasar, pero es bastante poco habitual, digamos, ¿no? O sea, no es cualquier luz. Entonces, si yo tengo transmisor y receptor en dos bloques distintos, puede ser un sensor del tipo, digamos, de barrera. Esto puede ser para grandes distancias o no, por eso después les voy a mostrar un ejemplo. El sensor óptico o retroreflectivo, digamos, este tipo de sensor es un sensor que, digamos, necesitamos, acá tenemos en el mismo cuerpo un transmisor y un receptor. Entonces, la luz que sale del ojo transmisor rebota en un prisma que le da el ángulo para que el haz de luz vuelva justamente a donde está el receptor, ¿sí? Vale decir que si yo tengo un sensor óptico retroreflectivo, necesito tener el cabezal del sensor con el transmisor y el receptor, y esta superficie, que no es cualquier superficie, tiene que ser la superficie retroreflectiva que corresponda para que este haz de luz pueda volver, ¿sí? Y después, otro ejemplo, que mucho depende del tipo de pieza, el color, si es brillante, etcétera, tiene que ver con esto que es el sensor óptico reflectivo. Este sensor digamos, la luz que sale de este transmisor va a rebotar en la pieza. O sea, rebota en la pieza y vuelve, ¿sí? Es decir, que acá esto está emitiendo luz y cuando la pieza pasa por delante, esa misma pieza hace que esto, digamos, rebote y vuelva al receptor y con eso da validada la recepción, digamos, ¿no? O sea, la detección de la pieza, ¿sí? O sea que eso es un sensor reflectivo, ¿ok? Así que ahí vimos inductivo, capacitivo, reflectivo, o sea, los diferentes tipos ópticos, depende de la aplicación, hay un montón de modelos de muchas marcas, o sea que no podríamos decir cuál se usa más en una cosa o en la otra, o cuál se usa más, depende de la aplicación, claramente. Después mostrarles este sensor, que es un sensor tipo RID, ¿sí? Como les mostraba antes al principio, acá les aclaro esto, un contacto que está dentro de una ampolla, ¿sí? De vidrio con nitrógeno. Ese contacto, digamos, cuando esté debajo de un campo magnético,
se va a conmutar, se va a cerrar. Y al cerrarse, bueno, obviamente a mí me da por validada la detección, ¿sí? Obviamente este sensor es un sensor mecánico y por ende tiene alguna que otra limitación de velocidad. Si este sensor, me tengo que fijar mucho cuál es la frecuencia máxima de conmutación, digamos, ¿no? Porque obedece a la apertura y cierre de un contacto que en definitiva es un contacto mecánico. Seguramente va a tener un LED para indicar que detectó o no detectó. Como le decía antes, en el caso de la neumática, el mismo émbolo del actuador tiene un aro de imán. No todos los pistones vienen con este aro, por eso si yo voy a querer usar este tipo de sensores, tengo que comprar pistones que tengan este tipo de aros, ¿no? O sea, que tenga el aro magnético para poder ser detectado por este tipo de sensor. ¿Sí? De todos estos sensores que vimos, sobre todo del inductivo y el capacitivo, también podríamos tener, digamos, una respuesta analógica, digamos, ¿no? Acá estamos viendo las que son on-off, pero podríamos tener, ¿por qué no?, una respuesta que me indique la cantidad de distancia, no si la pieza está o no está, con una señal, por ejemplo, de 0 a 10 volts, ¿sí? Después vamos a ampliar ese tema también. Bien. Un poco para introducirlos en esa idea, ¿no? O sea, yo puedo censar variables que, digamos, no son la presencia o no de una pieza, sino que son, por ejemplo, el valor de una variable. En este caso acá, tomando como ejemplo la neumática, les muestro con uno que es la presión, ¿sí? Por eso acá se los explico de manera mecánica, para luego explicárselo de manera electrónica. Es decir, este es el sensor que habrá, por ejemplo, en un compresor, ¿sí? Si un compresor, digamos, está cargando aire, ¿sí? Ese aire va a hacer presión acá y por ende va a ejercer una fuerza y con esa fuerza va a mover este contacto y entonces yo tengo un contacto cerrado o abierto y a partir de acá puedo hacer que un circuito se abra o se cierre, ¿no? Y que esa presión que está ejerciendo el aire, ¿no?, que me va a determinar la fuerza para poder accionar ese contacto, yo la regulo con un regulador, ¿no?, con un resorte. O sea, yo hago más o menos fuerza con un resorte. Entonces, ahí la presión es una variable analógica, ¿sí? Entonces, en este caso lo que estamos viendo es que tenemos una variable que es analógica, vamos a ponerla acá, analógica, o sea, yo no puedo tener analógica, lo quiero dejar claro ahí, analógica, o sea, acá voy a tener un valor que pueden ser, por ejemplo, no sé, desde entre 0 y, no sé, 10 bar. Entonces, entre el medio de entre 0 y 10 bar, hay un montón de valores intermedios, ¿sí? Porque es una variable analógica. Bueno, este sensor detecta eso. El tema es que la respuesta acá es binaria, es digital. Porque según la cantidad de presión, me abre o me cierra un circuito. O sea que acá este sensor está censando una variable analógica, pero me está dando una respuesta, ¿sí?, que básicamente es digital. ¿Cuál sería el otro caso que a mí me podría interesar? Por ejemplo, bueno, no solamente que me dé una respuesta digital, sino poder estar viendo este valor de presión en un PLC. Entonces ahí ya este sensor no me sirve, ¿no? Porque este sensor es mecánico, que lo voy a poder utilizar, pero para esa aplicación, ¿no? Entonces acá entender esto es una variable analógica, esto es una variable digital. Lo que mostramos acá en este gráfico sencillamente es que cuando yo trabajo con variables analógicas, precisamente por esta característica matemática que tienen las variables analógicas, los sensores no se programan. Por ejemplo, en este caso, yo no ajusto este tornillo y me va a dar una respuesta exactamente a los 4 bar, por ejemplo, sino que siempre hay un pequeño más menos, ¿sí? Porque ese más menos, digamos, esa zona es la zona que hace que el sensor no esté precisamente, si llega a los 4 bar, estar todo el tiempo activando y desactivándose, ¿no? Porque, digamos, siendo la presión una variable analógica, constantemente quizás se esté moviendo entre 4, 4,1, 3,9. Entonces, cuando yo lo programo, puedo programar que se dispare a los 4 bar y que tenga 4 bar más menos un cierto margen, ¿sí? Esa sería la forma correcta. Cuando lo hago con este,
que es una regulación manual, simplemente con ver el funcionamiento me alcanza. Pero si fuera electrónico, por eso después se los voy a mostrar, hay que tener en cuenta eso de ahí, digamos, ¿no? O sea que estos sensores hay que contemplar un valor de ese mismo valor analógico por debajo o por arriba para poder setearlo, ¿sí? Muy bien, entonces, hasta aquí un primer video. En el próximo video de sensores les voy a agregar algunos ejemplos de hojas de datos y demás para que puedan conocer algunos productos, digamos, del mercado actuales y simplemente también poder mostrar las diferentes características, no más allá del tipo del sensor, digamos, qué características tengo para poderlo hacer funcionar, ¿no? Entonces ahí lo vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad toda esta información para ustedes.